Eh, la primera parte de la charla será una introducción en donde voy a intentar describir algunos de los aspectos más importantes que hoy día puede uno identificar en torno a la situación en la que vivimos y la necesidad que hay de organizar un programa de doctorado útil en matemáticas. En una segunda parte, pues trataré de fijar objetivos y también definir, aunque sea de una manera muy simple, los medios, las herramientas y las actividades que deberían ser incluidas en el programa de doctorado, un programa de doctorado. Y luego, yo creo que la parte más importante de la charla y aquella parte en la que nos podemos entender tal vez mejor, voy a intentar presentar algunos ejemplos de líneas de actuación, de líneas de iniciación de tesis doctorales, iniciación de líneas futuras para jóvenes investigadores, tanto en el marco de la matemática pura, o de lo que se podría entender como matemática pura, en donde mi conocimiento es mucho más limitado, como también en el marco de las aplicaciones, en el marco de la matemática aplicada, una matemática genuina, una matemática que use verdaderamente las técnicas científicas, pero orientada hacia aplicaciones. Para empezar, quería recordar algunas definiciones de matemáticas que figuran en los análisis de la historia. La más simple parece deberse a Aristóteles en el siglo cuarto antes de Jesucristo y es simplemente definir las matemáticas como la ciencia de la cuantificación. Bien, eso es una manera muy simple, muy infantil de definir las matemáticas, la que tal vez es más aceptada hoy día. Se encuentra en la Enciclopedia Británica, en la edición de 2006, y dice que las matemáticas son la ciencia de la estructura, orden y de la relación que ha evolucionado, que ha ido evolucionando desde las prácticas elementales de la cuenta, de la cuantificación, podríamos decir, del conteo, de la medida, y que describe las formas, se refiere naturalmente a las formas geométricas de los objetos. Hay de todas maneras una definición menos descriptiva, pero muy interesante, debido a Poincaré, que a mí me gusta mucho y me gustaría recordar, que es la siguiente: matemáticas es el arte de dar el mismo nombre a cosas diferentes. Eso se observa, todos habéis tenido ocasión de hacerlo, cuando habéis comprobado que justo con las matemáticas es posible crear analogías entre problemas que son en su origen completamente distintos. A través de, por ejemplo, modelos matemáticos. Uno puede diseñar un modelo matemático que sirve para cosas que son muy diferentes, que son absolutamente distintas y que, sin embargo, permiten el mismo tratamiento. Un par de frases de Poincaré que me gustaría recordar, que van a tener una cierta importancia en la charla de hoy, un cierto significado en la actividad, en algunas de las actividades que voy a proponer después, que son las siguientes. Según Poincaré, una ciencia es un sistema de leyes que se deduce de la observación. Eso es una ciencia.
Una ciencia no es más que un conjunto de leyes, de reglas, de normas que están deducidas de lo que observamos. La física es eso. La física es un sistema de leyes que están deducidas de las distintas, la distinta información que nos viene cuando observamos. Y hay una segunda frase en este contexto, una segunda parte de esta frase en este contexto, que dice que las leyes son ecuaciones diferenciales. La manera de expresar una ley, la verdadera manera de expresar una ley en el mundo actual, la manera en la que podemos describirla con precisión y deducir cosas de ella, bueno, pues se obtiene gracias al uso de una herramienta matemática que todos conocéis, que se llama ecuación diferencial. Bueno, vamos a ver. Antes de hablar de los problemas de doctorado, yo creo que conviene hacer una pequeña reflexión sobre, como decía antes, la situación en la que nos encontramos en el mundo matemático. Yo creo que hay muchas razones hoy día para que nos mostremos con modestia, con moderación y con prudencia, teniendo en cuenta cómo somos, lo que hacemos y sobre todo cómo nos ven, cómo somos observados por los no matemáticos. Yo creo que tras una pequeña reflexión todos llegaremos a la conclusión de que conviene en muchos casos bajar nuestro tono y hablar con modestia. En la misma línea también hay muchas razones para ser autocríticos, porque en mi opinión lo que hacemos tiene un valor grande, pero por un lado es presentado de una forma, digamos, mejorable, y por otro lado podría ser amplificado en cuanto a su intensidad si fuéramos capaces de superar algunos de nuestros defectos. Por ejemplo, estamos aislados. En términos generales, la comunidad matemática, desgraciadamente, y esto es algo que yo creo que ocurre a nivel mundial con pocas excepciones, es una comunidad aislada. Es una comunidad que no se interconecta bien, suficientemente bien, con otras comunidades científicas. Yo no tengo claro que seamos capaces como colectivo de explicarnos bien, ni tampoco de hacernos comprender, ni por supuesto de comunicarnos bien con otros científicos. Y luego, por otro lado, como ocurre prácticamente en todos los colectivos, tenemos que ser conscientes de que los tiempos han cambiado y siguen cambiando. Se van imponiendo nuevas costumbres y eso alcanza también a nuevos métodos de enseñanza, y realmente no todos estamos dispuestos siempre a obedecer a las necesidades que implican todos estos cambios. En particular, yo creo que es un buen momento de empezar a reconocer y a apreciar y también a soportar y también a animar al mundo femenino a incorporarse a las matemáticas al primer nivel. Hay figuras femeninas de enorme talla que han aportado una matemática de primer nivel a lo largo de la historia, pero esas aportaciones deberían evidentemente ser multiplicadas porque, bueno, hasta el momento han sido residuales o casi residuales. En cualquier caso, me gustaría aprovechar para mencionar a dos grandes matemáticas. La primera de ellas
Olga Ledzinskaya, ya fallecida, que sin duda es uno de los grandes nombres matemáticos del siglo XX, que de hecho podía haber sido, sin dudar, la primera medallista Field, la primera mujer medallista Field, pero que desgraciadamente por el poco valor, el poco reconocimiento que en un momento determinado tuvieron las mujeres que se dedicaban a la ciencia, bueno, fue algo que no consiguió. Y también me gustaría reconocer la figura de Karen Uhlenbeck, reciente premio Abel en 2019, con aportaciones fundamentales en el análisis geométrico y en la teoría Gauss, y en particular en el estudio de las superficies mínimas y problemas extremales relacionados, que también ha mostrado una actividad reseñable, una actividad destacable en la lucha de los derechos de la mujer, del mundo femenino. Bien, para terminar con esta parte, con estas reflexiones de carácter general, me gustaría hacer algunos comentarios sobre cómo nos ven, no tan negativos. Yo creo que no todos tan negativos, al menos. Yo creo que algo que nos caracteriza es el interés que tenemos por extender las matemáticas al mundo completo, por visionar, por observar el mundo con ojos muy científicos, incluso algunas veces excesivamente matematizados. Otra cosa que nos caracteriza y que yo creo que es una característica positiva que tenemos es nuestra tendencia a tener alumnos. Nuestra comunidad crece principalmente a base de alumnos, y es algo de agradecer desde el punto de vista colectivo, porque es una fuente permanente de crecimiento y de nuevas ideas, la que surge cuando se produce una interacción de este tipo. Aunque también me gustaría terminar estos comentarios sobre nuestras características con algo que yo creo que no es tan positivo, y es que en cierto modo somos incapaces de apreciar el trabajo sistemático. Somos incapaces en muchos casos de dar suficiente valor al mérito que tiene un trabajo tal vez no matemático, pero sí científico, realizado de manera sistemática. Bueno, voy a terminar ahora sí esta parte, este apartado, con algunas recomendaciones que me gusta hacer muchas veces en muchas charlas, porque yo creo que se trata de elementos que son capaces de proporcionar muchas más ideas que las que yo soy capaz de proporcionar aquí. Entonces, esas recomendaciones son las siguientes. Por un lado, un libro de Ian Stewart, titulado Letters to a Young Mathematician, o sea, Cartas a una joven matemática. Está publicado en el año 2006, que es un libro donde se describe de una manera muy completa, de una manera verdaderamente exhaustiva, el recorrido que tiene un alumno desde que desde que inicia sus estudios universitarios hasta que se convierte en un investigador. Es algo verdaderamente de fácil lectura, es un libro que se lee muy bien, y en mi opinión es un libro que podría ser útil no solo para un matemático que quiera, o un futuro matemático que quiera profundizar en las matemáticas, sino también para cualquier otro científico que quiera realizar una carrera universitaria.
Y bueno, voy a recomendar también dos direcciones web. Una de ellas es la que corresponde al blog de mi instituto, el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, en donde con mucha frecuencia publicamos pequeños artículos, pequeños blogs, en donde pues se dicen muchas cosas. Hay blogs en donde se presentan noticias recientes sobre el mundo matemático, otros donde se habla de algunos problemas aún sin resolver que han suscitado interés reciente, otros blogs en donde se habla de las conexiones de la matemática con otras ciencias y también de las aplicaciones que tienen nuestra actividad, etc. Y en la misma línea hay otra página web que, en fin, que es de una característica mucho más amplia porque es algo donde se publican noticias científicas de todo tipo, que también recomiendo, que es la segunda dirección que veis ahí. Science Alert es un lugar donde permanentemente, diariamente, se publican noticias no solo de noticias y, en fin, incluso también simplemente artículos cortos sobre muchos aspectos científicos del mundo que nos rodea. Bien, algunas ideas sobre un programa de doctorado en matemáticas. ¿Qué objetivos, qué medios, qué metas habría que intentar alcanzar con un programa doctoral, un programa de doctorado en matemáticas, con el objetivo de formar científicos, jóvenes investigadores que tengan posibilidades de acometer la resolución de problemas, tengan la posibilidad de aportar ideas al desarrollo matemático en un futuro más o menos inmediato. Yo diría que hay 4 objetivos importantes que debe cumplir un programa de doctorado y que esos 4 objetivos son los siguientes. Primero, hacer que los alumnos sean familiares, resulten, vean con familiaridad conceptos y argumentos abstractos difíciles en principio de captar. Por ejemplo, el concepto de compacidad. El concepto de compacidad no es un concepto inmediato en toda su generalidad. No es un concepto inmediato para muchos alumnos. Un programa de doctorado en matemáticas debería tener como uno de los objetivos conseguir que un alumno sepa qué es la compacidad, comprenda qué es la compacidad, comprenda qué implica la compacidad en una situación dada y se sirva de ella. Segundo, no solo es importante hacer que los alumnos capten con familiaridad los conceptos, es también importante que sean capaces de manejarlos. Es también importante conseguir que los alumnos sean capaces de manejar con seguridad y con familiaridad las herramientas matemáticas y que sean capaces de manipularlas para conseguir los objetivos al uso. Por ejemplo, una vez comprendido el concepto de compacidad en un contexto concreto, ¿cómo podemos construir sucesiones que sean precompactas? Sucesiones que cumplan de alguna manera la propiedad de compacidad. En tercer lugar, yo pienso que un programa de doctorado debe de hacer que los alumnos se sientan interesados por
la motivación de los problemas que estudias y también por la aplicabilidad. Es importante, en mi opinión, no quedarse con las matemáticas que tenemos frente a nosotros, sino también comprender de dónde vienen y saber después qué es lo que van a implicar, qué es lo que van a producir. En el mundo de las ecuaciones esto es algo usual. En otros aspectos de la matemática no tanto, pero también tiene su cabida. En el mundo de las ecuaciones es conocido que, bueno, el origen de las ecuaciones, los orígenes, visto de manera genérica y recordando las frases de Poincaré, los orígenes de las ecuaciones son modelos matemáticos, modelos en el sentido estricto del término, herramientas que representan de alguna forma fenómenos de la vida real, por ejemplo. Y bueno, el saber, el conocer y saber manipular conceptos como la compacidad puede ayudar y puede servir para, entre comillas, hacer cosas con esas ecuaciones. Por ejemplo, para probar la existencia de soluciones. Y por último, lógicamente, un programa de doctorado debe de formar con un nivel suficiente como para que un alumno que termine el programa sea mínimamente capaz de contribuir con resultados nuevos, sea capaz de avanzar de alguna forma en el mundo matemático. Yo tengo tres sugerencias que hacer, porque son las sugerencias que me han funcionado a mí y a las personas que conozco en mi entorno de mejor manera. Y esas sugerencias, bueno, pues son fáciles de decir y tal vez no tan fáciles de aplicar, pero en mi opinión son muy útiles. Primero, hay que trabajar con los estudiantes, ¿no? Hay que trabajar muy de cerca con los estudiantes. Un estudiante de doctorado, por muy autónomo que sea, necesitará mucha ayuda, sobre todo al comienzo de su actividad. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo al trabajo conjunto con los estudiantes. Una segunda sugerencia es no despreciar, sino todo lo contrario, las herramientas numéricas, porque ayudan en muchos casos a comprender qué es lo que uno está haciendo, y en cierto modo eso está conectado con una cierta ayuda que habría que poner a que el análisis numérico crezca. El análisis numérico es una rama de la matemática que puede aportar suficientes ideas como para que luego alguien pueda ensanchar el conocimiento matemático. Y por último, una tercera sugerencia que quiero hacer, conectada con algo que he dicho antes. Yo creo que no hay que huir de las aplicaciones. Hay que buscar de una o de otra manera la utilidad que va a tener, que puede ser una utilidad inmediata o una utilidad indirecta de lo que estamos haciendo. Bien, ¿cómo organizar un programa de doctorado? Bueno, hay dos familias de problemas que uno puede intentar resolver, acometer, dos familias muchas veces interconectadas, pero identificables, que tal vez corresponden a otras dos frases famosas o medianamente famosas
de Poincaré y de Arnold. En la primera de ellas, Poincaré ensalza de alguna forma la belleza que tiene, el interés, mejor dicho, que tiene la belleza de la matemática pura. Dice Poincaré que el matemático no estudia la matemática pura porque sea útil, no le motiva la utilidad de la matemática pura, sino porque se siente asombrado, se siente de alguna forma llevado a desarrollarla debido a su belleza. Bien, ese es un punto de vista que puede motivar la actividad de mucha matemática, de muchos matemáticos y mucha actividad matemática en un programa de doctorado. Y luego, por otro lado, hay una frase que me gusta mucho de Arnold, en donde pone de alguna manera de manifiesto lo que en su opinión es la diferencia entre lo que podríamos llamar matemática pura y matemática aplicada, diciendo que esa diferencia es más social que científica. Él asigna a la matemática pura el interés por realizar descubrimientos matemáticos per se, descubrimientos matemáticos por sí mismos, mientras que en el caso de un matemático aplicado el interés está en la resolución de problemas dados, de problemas concretos que ya han llegado tras un análisis previo y tras un análisis suficientemente profundo, naturalmente acompañado del desarrollo de los conceptos que hacen falta. Entonces voy a intentar, en lo que queda, describir con ejemplos tomados de la actividad de algunos colegas y de lo que he estado viendo a lo largo de todos estos años, estos dos puntos de vista. He clasificado las actividades que podrían tener lugar en un programa de doctorado, que podrían ser el punto de partida de la investigación en un programa de doctorado, en dos grupos. Un primer grupo, que podríamos decir que está conectado a la actividad pura, y un segundo grupo en donde aparecen las aplicaciones. Y en el primer grupo, o grupo A, denominado el objetivo, pues la búsqueda de las fronteras del conocimiento. Entonces, el primer ejemplo que nos viene a la cabeza es la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann, que como sabéis, un problema, no es una hipótesis, es una conjetura, en realidad es un problema abierto, es uno de los problemas del milenio, premiado su solución con $1 millón, que en fin, ya sabéis que lo que dice es que los ceros de la función z, que es esa función que estáis viendo ahí, los ceros de esa función son enteros pares negativos, números cuya parte imaginaria es 0 y cuya parte real es un entero par negativo, y números complejos para los cuales la parte real es un medio y la parte imaginaria es no nula. O sea que están los ceros de la función z están todos colocados en estos puntos o bien sobre esta recta vertical. Eso es lo que dice la hipótesis de Riemann. Bueno, esto ha motivado muchísimo trabajo en los últimos años. Es un problema en sí mismo interesante y motivador. Todos sabéis que tendría su resolución un montón de consecuencias en el mundo de la teoría de números, en la teoría analítica de números, muchos resultados relacionados con la existencia y estructuración de los números primos, como por ejemplo ese que veis ahí. Si se probara la hipótesis de Riemann, se sabría que sea cual sea el número x más grande que 2, existe un número primo situado entre x y esa otra cantidad que es menor que x.
Y hasta el momento no hay una respuesta positiva, no se conoce una respuesta positiva. Y lo que hay, eso sí, es mucho trabajo previo y, en particular, mucha comprobación numérica. Ha habido un montón de investigadores que han dedicado sus esfuerzos a calcular los ceros de la función z de Riemann, que por cierto debería tal vez llamarse la función z de Euler y no z de Riemann, porque tal vez las aportaciones fundamentales más interesantes las realizó en su día Euler, pero bueno, eso es un inciso. Entonces, estas comprobaciones de cuáles son los ceros de la función z de Riemann, todas estas comprobaciones numéricas van de acuerdo con la hipótesis. Es decir, todos los ceros que se han encontrado están en donde hemos dicho antes, o bien sobre la recta horizontal con x entero par, o bien sobre la recta vertical que hemos visto antes. Y en el momento actual sabemos, gracias al trabajo de Gordon y Michael en el 2004 y posteriormente de Platt y Tudjan en este mismo año, sabemos que existen aproximadamente 10 elevado a 24 ceros que tienen esas características. Pero la hipótesis está abierta y sigue motivando un montón de trabajo en este marco, en este contexto. Otros ejemplos de problemas abiertos que son útiles para comprender cómo podría establecerse el inicio de una carrera destinada a aportar algo a la resolución de esos problemas. Bueno, pues estos ejemplos me gustan mucho porque son relativamente fáciles de presentar y sin embargo su resolución, bueno, pues son problemas abiertos, o sea que su resolución no es fácil en absoluto. La conjetura de las cuatro exponenciales. La conjetura de los cuatro exponenciales dice que si yo elijo dos números complejos, parte real y parte imaginaria, x1, x2, y1, y2, que sean independientes respecto de q, es decir, que ninguna combinación lineal de estos dos números complejos con coeficientes racionales de cero, entonces al menos uno de los valores e elevado a x sub i, y sub j es un número trascendente. Un número trascendente es un número que no es raíz de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales. Un número que no es raíz de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales. Esto es un número trascendente. Bueno, pues esa es la conjetura. Elegidos dos números complejos cualesquiera, alguna de esas exponenciales es un número trascendente. Bueno, eso está abierto. Hay una versión más débil de la conjetura, que también está abierta, que es todavía más fácil de enunciar, que es esa que estáis viendo ahí. Si x es un número real, y 2 elevado a x y 3 elevado a x son números enteros, entonces x es un número entero. También abierta. Una versión, digamos, particular o debilitada, o, en fin, la conjetura débil de las cuatro exponenciales, podríamos llamar. Otro problema abierto que también puede motivar en el contexto que estamos hablando, investigación. Bueno, pues lo que se llama la conjetura de Teplitz. La conjetura de Teplitz dice que toda curva de Jordan plana contiene los cuatro vértices de un cuadrado. O sea, que sea cual sea la curva de Jordan plana que consideremos, siempre puedo elegir 4 puntos sobre la curva que son vértices de un cuadrado. Ahí tenéis una figura que explica la conjetura. O sea, que aquí hay más de 4 puntos. Hay unos cuantos que son vértices de un cuadrado. Se sabe que es cierta cuando el interior de la curva de Jordan es convexo, eso se sabe que es cierto. También se sabe que es cierto si la curva tiene suficiente regularidad, si es regular a trozos, pero en general se desconoce si la conjetura es correcta o no.
Y voy a terminar esta parte, este apartado de problemas relacionados con la frontera del conocimiento, con una última conjetura, la conjetura de Collatz, que curiosamente fue enunciada por Lothar Collatz. Lothar Collatz, que más bien es conocido en el mundo matemático por desarrollar útiles herramientas y aplicarlas para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Es alguien muy conocido en el mundo numérico, con aportaciones muy importantes. Y bueno, en particular, alguien dedicado a la simulación numérica de problemas como los ligados a la existencia de flujos turbulentos y cuestiones de ese tipo. Bien, aún así, existe la conjetura de Collatz, que es una conjetura propia de la teoría analítica de números. Dice lo siguiente: vamos a llamar a sub n a los términos de esta sucesión. A sub 1 es un entero positivo, n, un entero positivo. Y ahora, a sub n más 1 es f de an, para cada n, donde f de n es la mitad de an si an es par, y 3 veces an más 1 si no es par. O sea que si yo tomo un número an y es par, lo divido por 2 y eso me da an más 1. Si no es par, entonces lo multiplico por 3, le sumo 1 y eso me da f de an, eso me da an más 1. Bueno, pues la conjetura dice que sea cual sea m, si construyo esta sucesión, en un momento determinado an es igual a 1, que esta sucesión acaba en 1 siempre, en un número finito de pasos. Eso dice la conjetura. Este es un ejemplo. Tomo a 1 igual a 11, entonces voy obteniendo todos estos números. O sea, 11 no es par, así que multiplico por 3 y sumo 1, me da 34. Ese es par, me da 17. Ahora multiplico por 3 y suma 1, 52. Ese es par, me da 26. Como es par, me da 13, etcétera, etcétera, etcétera. Tras un número finito de pasos, acabo en 1. Bueno, pues se ha comprobado que es cierta la conjetura para todo m menor o igual que un número como este, 87 por 2 elevado a 60. Esa comprobación obedece a una serie de técnicas que, en fin, que ahora no hay tiempo de explicar, pero es algo que se sabe. Para números menores que esta cantidad es cierto, pero no se sabe qué ocurre si m es suficientemente grande. El resultado más reciente sobre esta conjetura, el mejor resultado que se conoce hoy día, es un resultado de Tao, obtenido en el año en que estamos, en el 2020, que dice lo siguiente. Vamos a ver, voy a llamar m sub f de n al mínimo de todos los f aplicado r veces a n con r mayor o igual que 1. O sea, esta es la órbita que yo obtengo cuando fijo a sub 1 igual a n. Esta es la órbita, este conjunto. Entonces, el mínimo de todos los elementos de esa órbita, eso lo llamo m sub f de n. Y la conjetura consiste en decir que m sub f de n es 1 para todo n. Esta es la conjetura. O sea que el mínimo en la órbita es 1. Bueno, pues lo mejor que se puede probar, que lo ha probado Tao, lo mejor que se sabe es que m sub f de n es más pequeño que f de n para casi todo n. Eso es todo lo que se puede probar. Todo, es la mejor cosa que se puede decir hasta el momento sobre esta conjetura. Para casi todo n en un sentido adecuado, que en fin, no tengo tiempo de especificar, en un sentido adecuado. O sea que, como veis, estamos todavía lejos de probar la conjetura y, bueno, el mejor resultado lo tiene alguien que, en fin, que no es sospechoso de hacer cosas fáciles. O sea que Tao, a todo lo más que ha llegado es esto. Si queréis saber más sobre esta conjetura, aquí tenéis una dirección web de la página
del blog, de la página web del blog de mi instituto, en donde Arias, un colega de mi universidad, describe el problema. Incluye en ese blog también consideraciones históricas de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué implicaciones tiene. En fin, es un blog que está muy bien escrito, en donde se describe todo lo que se hace. Y por cierto, Tao ha probado esto no solo para esta F, ha probado este resultado para cualquier F con la prueba de que f de n tiende a infinito si n tiende a infinito. O sea, la prueba de Tao es una prueba que sirve no solo para la sucesión generada por la conjetura, sino para cualquier f que verifique una propiedad análoga a la que verifica la f de la conjetura. Bien, bueno, pues en los minutos que quedan voy brevemente a describir algunos problemas relacionados con el otro bloque, con el bloque que he denominado bloque dedicado a la resolución de problemas de la vida real con matemáticas. Bueno, ya sabéis que el mundo se puede describir con matemáticas desde que, en fin, Galileo, al menos desde que Galileo se dio cuenta. O sea, las matemáticas sirven como alfabeto, como lenguaje para la descripción del mundo. Y bueno, no solo eso, sino que esas matemáticas son las que explican el funcionamiento del mundo, explican el desarrollo de los distintos fenómenos y también, en mi opinión, los fenómenos que uno observa y que uno modela con matemáticas hacen que uno sea capaz después de generar nuevas matemáticas. Bien, hay muchos ejemplos interesantes a nivel doctoral en donde todo esto se observa. Ejemplos de la física teórica, de la ingeniería, de la biología, la medicina, incluso las ciencias sociales, etc. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando en varios aspectos de problemas de este tipo, casi siempre conectados con ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, en muchas ocasiones, pero no siempre, próximas a las ecuaciones de Navier-Stokes, en donde, bueno, las cuestiones que nos hemos estado planteando y de donde han salido doctorandos, de donde han salido jóvenes investigadores, son cuestiones ligadas al análisis, al control y también a la experimentación numérica. Voy brevemente a describir algunos de ellos, algunos de estos ejemplos. Para ello, bueno, voy a hablar de la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes es una ecuación que aquí tenéis, en donde, en fin, ahora mismo no es importante fijarse en la estructura que tiene, simplemente saber que es una ecuación cuyas soluciones, que se llaman U y P, son funciones que describen el campo de velocidades y la presión de un fluido de determinadas propiedades. O sea que son ecuaciones que permiten cuyas soluciones permiten describir el comportamiento de un fluido en ese sentido. Me dicen cuál es el campo de velocidad y cuál es la presión. Estas ecuaciones son importantes por un montón de razones, algunas matemáticas y otras también físicas, incluso de tipo ingeniería, porque aparecen muchos problemas con aplicaciones industriales. Son ecuaciones que sirven para describir el comportamiento de un chorro de agua, el agua en distintas situaciones y también otros fluidos, como puede ser el gas, el humo de un cigarrillo o cosas parecidas. Y afortunadamente contamos con métodos numéricos que nos permiten calcular, aunque sea de una manera aproximada, las soluciones. Por ejemplo, este es un ejemplo test muy conocido, el ejemplo de un fluido tras un escalón. El fluido entra por aquí por la izquierda y se supone que sale por la derecha con paredes que son impermeables. Bueno, pues con un cálculo adecuado es posible determinar el campo de velocidades y la presión de un fluido en estas circunstancias.
También es posible determinar el comportamiento de un fluido en torno a un obstáculo. Por ejemplo, si elegimos este dominio como dominio del fluido y aproximamos de una manera determinada el problema, lo volvemos un problema en dimensión finita con ayuda de un mallado de este tipo, bueno, pues tras cálculos adecuados seremos capaces de calcular el campo de velocidades del fluido en torno al obstáculo y también la presión. Y bueno, también en situaciones más complejas, mucho más complicadas, como puede ser esta que veis aquí, es posible determinar el comportamiento de un fluido en torno a un obstáculo. Aquí veis el comportamiento absolutamente razonable, absolutamente esperado, en donde el fluido forma vórtices e incluso inicios de régimen turbulento tras el obstáculo debido al choque de las partículas con el mismo. Bueno, hay un problema ligado a las ecuaciones de Navier-Stokes que es también un problema del milenio, es el problema de la regularidad. O sea que el problema se puede enunciar de la forma siguiente. Voy a considerar las ecuaciones y voy a suponer que los datos son de tipo C infinito. O sea, supongo que estas son las ecuaciones, están complementadas con condiciones adicionales adecuadas y supongo que los datos son muy regulares. F, que es uno de los datos, es 0 y el dato inicial, que sería el otro dato que hay que fijar, supongo que es C infinito. Y la cuestión es si existe una solución C infinito. Si U y P son de clase C infinito. Y nadie sabe hasta el momento dar una respuesta positiva, ni positiva ni negativa a esa pregunta. Solo hay respuestas parciales. En determinadas condiciones se sabe decir que sí y en determinadas condiciones se sabe decir que no para ecuaciones ligeramente distintas de la ecuación de Navier-Stokes. Que por cierto, este resultado también se debe a Tao. Esto muestra de alguna manera la versatilidad de este gran matemático. Este resultado también se debe a Tao y es algo reciente. O sea, la respuesta es no si modificamos ligeramente este término, conservando, de hecho, muchas de sus propiedades. ¿Qué es lo que mejor, qué es lo mejor que se puede decir? Lo mejor que se puede decir se dijo en el año 82 y lo dijeron Caffarelli, Kohn y Nirenberg, y es el resultado siguiente. Es un resultado que dice que existe una solución que se llama solución suitable, una solución admisible, una solución conveniente, no sé cómo traducirlo, una solución suitable. Existe una solución de las ecuaciones con esta propiedad, con la propiedad de que la medida de Hausdorff unidimensional del conjunto de los puntos donde U no es el infinito, el conjunto de los puntos donde U no es el infinito, no está acotada, digamos, el conjunto de puntos singulares, digamos, donde U no está acotada, tiene una medida de Hausdorff unidimensional igual a 0. Es decir, es un conjunto muy, muy pequeño. Es tan pequeño, digamos, como una curva, por decirlo de una forma corta, tan pequeño como una curva. No puede ser un conjunto más grande. Eso es lo mejor que se puede decir. Las soluciones suitable tienen esta propiedad. Esto es interesante porque se sabe que si U está acotada en una bola, entonces es C infinito en la bola. O sea que el conjunto complementario de S es un conjunto donde existen soluciones muy regulares. Bueno, pues esto es lo que se sabe. Esto es lo que más se puede decir. Lo que más se ha avanzado en cuanto a la regularidad de la solución. Recientemente hemos conseguido, con una alumna de doctorado, Irene Maringaite, hemos conseguido un resultado que dice que las aproximaciones de Euler semi-implícitas, que vienen dadas por este esquema, que probablemente reconoceréis todos, este esquema en donde la derivada en tiempo se sustituye por un cociente en diferencias y todo lo demás se deja igual. Bueno, pues eso es el esquema de Euler, en este caso semi-implícito, porque aquí hemos tomado U en una etapa en tiempo anterior a la etapa en tiempo en que estoy resolviendo el problema.
Bueno, pues este esquema genera una familia UTAU-PETAU de soluciones aproximadas que converge a una solución suitable. Hemos probado de esta manera que un método tan sencillo o relativamente sencillo como el método de Euler es capaz de producir soluciones con esta propiedad. Bien, me queda ya muy poco tiempo y entonces voy a pasar muy rápidamente sobre otro ejemplo. Es el ejemplo de la controlabilidad. En este caso he modificado las ecuaciones, me he quedado con una ecuación en donde aparece un término integral que se puede identificar con la memoria, con el recuerdo que tiene el fluido de lo que ha pasado en tiempos anteriores. Y aquí lo que nos preguntamos es si la ecuación es controlable o no. Es decir, si soy capaz con un segundo miembro de conducir la solución de un estado inicial U0 a cero, de llevarlo a cero. ¿Sí? Si soy capaz o no de, poniendo aquí un segundo miembro adecuado, conducir la solución a cero. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y bueno, hay dos resultados que están aquí enunciados, uno más antiguo, que fue obtenido en colaboración con Ana Dubova, una antigua doctorando mía, en donde probamos que aproximadamente sí. Es decir, si yo fijo epsilon, entonces siempre puedo encontrar un V epsilon que puesto aquí me da una solución que es muy pequeñita en el tiempo final T mayúscula. O sea, soy capaz de llevar aproximadamente a cero la solución. Y en un resultado muy reciente, obtenido en colaboración con Diego de Sousa y otro alumno de doctorado, Lucas Machado, que creo que presentará su tesis doctoral en el mes de septiembre, hemos conseguido otro resultado que dice que no es verdad este resultado, este teorema para epsilon es igual a cero. Es decir, que hay datos iniciales U0 que uno no es capaz de llevar a cero con ningún V. Bueno, en fin, este era otro ejemplo en donde veis que la actividad ha llevado a tesis doctorales, ha conducido a tesis doctorales. Por último, y ahora ya muy brevemente, un problema interesante que en nuestro ámbito también ha conducido a tesis doctorales, es el problema de la optimización de campos solares. La optimización de campos solares está en la base de la generación de energías limpias, de energías sostenibles. El principio básico consiste en disponer de un campo lleno de espejos que van a reflejar la luz del sol sobre una torre. En esa torre se va a concentrar esa energía solar, esa energía se va a convertir en energía calorífica, a su vez eso va a convertirse en energía mecánica porque va a hacer moverse un fluido en determinados tubos estratégicamente colocados, y esa energía mecánica va a producir electricidad, moviendo turbinas en la base de la torre. O sea que hay un proceso indirecto de generación de energía eléctrica a partir de la energía solar. Y un problema absolutamente natural, un problema matemático absolutamente natural, es dónde colocar los espejos para obtener un máximo rendimiento. ¿En dónde poner los espejos para obtener un máximo rendimiento? Este es un campo de talla media que está situado cerca de Sevilla, en la localidad llamada Fuentes de Andalucía. Es un campo circular, donde los espejos están alrededor, por todas partes de la torre. Este es un campo mucho más grande, que tiene del orden de 10.600 espejos. Está situado en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y es un campo que produce mucha energía a partir de la energía solar, que como podéis comprender allí es constante y muy rica.
aquí hay un patrón. Los espejos están colocados según un patrón espiral, que es el que marca la situación de los espejos. Pero nada dice que eso sea óptimo. De hecho, no es óptimo. Y de hecho, eso es lo que hemos conseguido probar. Hemos planteado el problema en términos rigurosos, tratando de maximizar el rendimiento del campo solar y tomando como variables las posiciones de los espejos, y hemos resuelto el problema por un mecanismo adecuado. Y bueno, tras un montón de experiencias, hemos conseguido una configuración que optimiza, en cierto modo, la situación. Este dibujo es interesante porque una de las dificultades que tiene el problema, es el efecto de sombra y bloqueo que los espejos que hay alrededor de uno dado ejercen sobre ese espejo. Es decir, los espejos tienen que estar suficientemente próximos para poder producir mucha energía. Pero si están próximos, se tapan, obstruyen unos a otros. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues eso hace el problema un poco más complicado. Estos son configuraciones estándar que existen en los campos solares que hay por ahí. Y esta es la configuración que nosotros hemos encontrado, que hemos calculado. Y es una configuración competitiva. Cuando uno mide de una o de otra manera el rendimiento que tiene esa configuración, pues uno encuentra valores similares a los que funcionan en las plantas existentes. Y de hecho, en fin, eso sería largo de contar, pero lo que hemos hecho es mejorable en el sentido de que todavía es posible regularizar la configuración calculada para mejorar su rendimiento. Bueno, esto ha dado lugar a dos tesis doctorales, la de Carmen Ana Domínguez Bravo, que apareció citada hace un momento, y de Tom Ashley, también alumno nuestro, en los últimos años. Hay más problemas que se pueden mencionar, y bueno, con esto ya sí acabo de verdad. Uno de ellos, relacionado con el problema que acabo de contar, tiene que ver con el problema de la detección de rayos gamma de manera óptima. Para ello nos trasladamos a las Islas Canarias, que son estas islas que están aquí, cerca del continente africano, aunque son islas que pertenecen a España, como sabéis, y en concreto nos vamos a la isla de La Palma, y dentro de la isla de La Palma nos vamos a un observatorio astronómico que hay en esta parte de la isla, en lo que se llama el norte de la caldera de Taurente. Es un observatorio astronómico donde hay multitud de telescopios, debido a la calidad del cielo que hay en ese lugar. Es muy conveniente observar distintos fenómenos astrofísicos y astronómicos desde allí. Y entonces ahí hay una cosa que se llama el MAGIC. El MAGIC es un telescopio especial, que es este que hay aquí, que es capaz de captar rayos gamma. Los rayos gamma nos dan mucha información sobre los orígenes del universo. Son rayos de una gran intensidad que llegan hasta nosotros atravesando millones y millones de kilómetros, y nos pueden decir muchas cosas sobre distintos lugares de donde tienen su origen. La estructura de este telescopio es parecida a la de un campo de espejos, solo que ahora los espejos están en vertical. Y ahí, bueno, hay varios problemas que se pueden plantear, también en términos matemáticos, y es algo en lo que estamos empezando a trabajar. El primero de ellos es cuál es el diseño que permitiría minimizar el peso de la estructura. O sea, aquí en este telescopio ya construido, el diseño que se ha hecho es hexagonal, pero bueno, nada dice que otro tipo de diseño permitiría un peso más pequeño.
que el que estáis observando. Y un segundo problema, tal vez todavía más interesante, consiste en optimizar la estrategia de enfoque para capturar un máximo de energía. Es decir, los rayos gamma son captados por los espejos y son luego rebotados, enviados a un receptor que hay aquí. Bien, pues, ¿de qué manera deben de repartirse los reflejos de esos rayos gamma sobre el receptor para que, una vez repartidos, se capture un máximo de energía en cada instante de tiempo? Ese es un segundo problema interesante. Son problemas que se pueden resolver con técnicas parecidas a las que he estado contando antes. Bien, con esto voy a terminar. Disculpadme por haber tardado un poco más de lo que debería